Bueno, no les había dicho buenos días, ¿verdad? Bueno, buenos días. Hoy iniciamos una serie que responde a una necesidad muy profunda en este tiempo. Y no es una necesidad superficial, sino una necesidad espiritual y pastoral. Todos sabemos que vivimos en una generación que sabe mucho acerca de muchos temas. Y cuando hablamos de la iglesia, sabemos que muchos saben acerca de la oración, porque hay muchos recursos ahí en las redes sociales. Hay devocionales, predicaciones, canciones, espacios de oración que como nunca lo ha habido. Sin embargo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una generación confundida, es una generación ansiosa, apresurada y espiritualmente cansada. Jóvenes, adultos, de todo tipo de edades, hay algo en sus vidas, una lucha interna que no los deja crecer ni encontrar su propósito. Van y vienen de un lugar a otro, cuando el que andamos buscando, ¿a quién es? A Jesús. Y ahora, no es que Él ande perdido, no, nosotros necesitábamos de Él y Él nos encontró. Como decía ahorita Alejandro, el de repente de Dios llegó en un momento de necesidad. Yo creo que a cada uno de nosotros, ¿cierto? Así ha pasado conmigo. Hay mucha confusión y eso nos obliga en esta mañana a hacernos una pregunta honesta. ¿Será que el problema no es que oremos poco, sino que no sabemos discernir lo que Dios está haciendo? ¿Será eso? Y antes de seguir, vale la pena detenernos un momento y aclarar algo muy sencillo. ¿Qué es discernir? Porque no quiero avanzar sin antes explicar lo que es el discernimiento. Discernir no es adivinar la voluntad de Dios, no es eso. Ni es tener una sensación fuerte, ni es reaccionar rápido bajo presión. Discernir es, en palabras simples, es aprender a distinguir lo que Dios está guiando en medio de muchas voces, de nuestras emociones, de muchas presiones en las que estamos, ¿cierto? Hay presión constante en nuestra vida, económicas, familiares, de salud, etcétera, etcétera. Amigos, discernir no es reaccionar rápido, es responder bien. Dios busca que sus hijos respondan a su voluntad. Y para entenderlo mejor, pensemos en algo muy cotidiano, un semáforo. ¿Conocen un semáforo? Me acuso que yo a veces me he brincado los semáforos. Ya me he arrepentido. Cada día soy mejor en esa área. ¿Cómo, pastor? Claro que sí. Todos sabemos lo que significa verde, ¿verdad que sí? ¿Qué es verde? Ayúdenme. Avanzar. Amarillo, bajar la velocidad. Rojo, ¿qué es? Detenerse. Yo le acelero. Ya me arrepentí, lo he hecho, ya no lo hago. Y mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? No estaba en rojo ni en verde, estaba en anaranjado. Ahora, que hay una cosa, el problema no es saber los colores, el problema es pasarse el rojo por prisa, arrancar en verde sin mirar, o quedarse detenido por miedo cuando ya es verde, arrancarse en amarillo, perdón, o quedarse detenido por miedo cuando ya es verde. Este ejemplo quiero que lo tomen en cuenta. Discernir espiritualmente es aprender a reconocer qué color está mostrando Dios en un momento de mi vida. Ahorita yo estoy con un problema de salud en esta pierna y estoy confiando y descansando. Dios me ha dado paz. Yo he dicho, Señor, tu palabra dice que tú has traído salud al que está enfermo. Yo declaro esa promesa sobre mi vida y estoy esperando a que Dios me dé el verde. Entonces, discernir espiritualmente es aprender a reconocer qué color está mostrando Dios en algún momento de mi vida, ¿ok? Ahora, no todo rojo es falta de fe. No todo verde es la oportunidad que Dios me está dando de avanzar. Y muchas veces el amarillo de Dios es que Él está diciendo, detente, escucha, no te apresures. ¿Estamos? Eso es discernir.
Y por eso, antes de pedir dirección, antes de tomar decisiones, el reino de Dios nos invita primero a alinear nuestro corazón con su voluntad, a alinear nuestro corazón con el Padre de los cielos. La oración bíblica, y esto quiero que quede claro, no es solo comunicación, es relación, es comunión. No es solo pedirle a Dios, es aprender a caminar con Él. ¿Cuántos lo creen? Es caminar con Él en todo momento. Por eso a esta serie que iniciamos hoy se le llama oración y discernimiento del reino. Suena un poco, no entiendo. Van a ir entendiendo durante estas semanas que vamos a estar hablando sobre esto, porque el reino de Dios no se discierne automáticamente. Ya entendimos qué es discernir. Jesús dijo que el reino ya había llegado, ¿cierto? Pero también enseñó que todavía esperábamos la plenitud de su reino. Nuestra esperanza eterna es que el Señor un día venga por su iglesia. Y espero que todos estemos preparados, porque el reino de Dios no se discierne de una forma automática. Amigos, vivimos en una tensión real. Dios está obrando entre nosotros. ¿Lo creen? Dios obra, Dios hace milagros, Dios tiene respuesta para nuestras necesidades, claro que sí, pero todavía no vemos todo como quisiéramos. El llanto y el rugir, la tristeza sigue en este mundo hasta que Él venga. Es una tensión real y esa tensión requiere discernimiento espiritual. Muchos creyentes aman a Dios, leen la Biblia y oran con sinceridad. Pero aquí hay un pero. Toman decisiones desde el miedo, desde la presión, desde la urgencia, desde la herida. Porque hay mucho quebranto hoy por hoy en la sociedad, en el mundo. Y no es porque Dios no esté hablando, sino porque no siempre estamos orando desde el lugar correcto. Y si la oración es caminar con Dios, entonces antes de pedir dirección, tenemos que revisar el corazón. Y esta es la gran idea de hoy. Antes de pedir respuestas, el reino nos invita a alinear nuestro corazón. Yo siempre lo he dicho, predicaré lo que la palabra diga, lo que ella dice. Y para entenderlo mejor, quiero contarles una historia. Ahora sí voy a usar. Hace algún tiempo, no sé, unos años, un amigo extranjero me invitó a hacer un viaje con él. Mi hijo vino conmigo para traducirme e invité a mi nieto Adriel. Fuimos invitados a hacer un viaje en avioneta, en un avión pequeño, por toda la costa del Pacífico para ver si encontrábamos alguna propiedad en venta. No era un avión comercial, era una avioneta de 4 plazas. No sé si algunos aquí han viajado en eso. Me ha tocado viajar. Mi esposa y yo viajamos de Guinea-Bissau hasta de Senegal hasta Guinea-Bissau en un avión que yo decía, Señor, esto se va a caer durante 3 horas. Así que yo estaba un poquito ya acostumbrado a este tipo, pero esa vez algo sucedió. Íbamos en esta avioneta pequeña sobre el Pacífico. Todo se sentía cercano, más vulnerable. Pero algo que me llamó la atención fue que antes de despegar, el piloto hizo algo que no se me olvida. Sacó una lista de verificación, un checklist. Lo dije bien, checklist, en inglés, checklist. Y comenzó a revisar cada punto con calma y precisión. Revisó el combustible, check. Revisó los indicadores, hizo un check. Revisó los controladores, revisó los instrumentos de navegación, revisó todo. Nada lo hizo al azar. Y yo creo que no lo hizo por desconfianza, lo hizo porque él era sabio, tenía sabiduría, porque entendía que un pequeño descuido en tierra podía convertirse en una tragedia en el aire. Despegamos y casi de inmediato el avión entró en un banco de niebla espesa. Desde adentro las cosas parecían irreales. No veíamos absolutamente nada. No había horizonte, no había referencias visuales. El cuerpo comenzó a reaccionar. Claro que sí. La sensación era que la avioneta estaba inclinada. Todo parecía fuera de lugar y los sentidos gritaban, algo está mal. ¿Te ha pasado eso en algún momento dado, en algún tipo de experiencia, no en una avioneta? Algo está mal.
Pero el piloto no reaccionó a lo que sentía. No corrió impulsivamente, no giró el avión. ¿Por qué? Porque los instrumentos decían otra cosa. Los instrumentos indicaban que el avión estaba nivelado, que la velocidad estaba correcta y que el rumbo era el adecuado. Amigos, escúcheme bien, si el piloto hubiera confiado en sus sentidos, habría girado y se había estrellado. Y muchos pilotos mueren por algo que se llama en la aviación desorientación espacial. Es cuando los sentidos tienden o mienten, pero el piloto deja de confiar en los instrumentos. Eso pasa o ha pasado en muchos momentos. Y aquí está la conexión con el tema de hoy. Muchas personas oran sinceramente, pero toman decisiones espirituales guiadas por lo que sienten y no por lo que Dios ha dicho. Pregunto, ¿saben cuáles son los instrumentos de navegación en esta vida, por decirlo así, de la vida cristiana? ¿Alguien me puede ayudar? La palabra, el Espíritu Santo y tener a Jesús como centro de nuestra vida. Pedid todo en el nombre de Jesús y os será dado. Eso es ADN dentro de la viña. Y así como un piloto revisa su checklist, ahora sí lo dije mal, antes de despegar, el creyente del reino se detiene antes de orar y se pregunta: ¿desde qué lugar estoy hablando con Dios? ¿En qué condición me encuentro en este momento cuando llevo mi petición delante del Padre? Ese es el checklist espiritual que vamos a recorrer hoy y a partir de esta semana. ¿De acuerdo? Lo primero que necesito es que Dios me alumbre por medio de ¿qué? ¿De qué? De la palabra. Orar desde la palabra. Allí es donde el reino de Dios es revelado. ¿Quiere usted que el reino de Dios se revele a tu vida? Necesitas ir a la palabra. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí, se lo saben, y mi palabra permanece en ¿quién? En ustedes, entonces, solamente entonces, pida lo que quieran y se les concederá. Iglesia, si observan bien el texto, van a ver que Jesús no comienza enseñando a pedir. ¿Comienza enseñando a qué? Fíjense bien, a permanecer, no a pedir. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces, solamente entonces, pidan. Y permanecer en el lenguaje del reino no es solo sentir bonito en la oración. Ay, es que me sentí tan bonito. Es dejar que Jesús gobierne nuestras decisiones diarias. Es que nuestra manera de vivir, de pensar, de amar, se alineen con Él, con su voluntad. Escuchen, familia, iglesia, los que están en casa, muchas oraciones nacen desde la ansiedad. Están ansiosos por provisión, ansiosos por el futuro, ansiosos por control. Y cuando la ansiedad gobierna, cuando la preocupación gobierna nuestra vida, necesitamos más que emoción, necesitamos revelación, ver la vida como Dios la ve. Y ahí está el otro subpunto. La oración del reino nace desde la revelación, nace cuando dejamos que la palabra de Dios nos diga cómo ver nuestra realidad. A veces vivimos fuera de la realidad. Escuchen bien. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y la palabra no solo nos dice qué hacer, nos enseña cómo interpretar la realidad. Vean a Abraham. Abraham no negó su edad, ni tampoco negó la esterilidad de Sara. No, amigos. Él eligió interpretar su realidad desde la promesa de Dios. Ahí en Romanos 4:20 dice que Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. Él estaba plenamente seguro, dice ahí el 21, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él había prometido. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Qué Dios ha prometido? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia para usted como discípulo de Jesús. Amigos, discernir el reino comienza cuando la palabra define nuestra narrativa, nuestra forma de hablar. Pero aquí surge una tensión muy común. Hay personas que conocen la palabra, citan promesas y aún así viven sin descanso.
Y Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Viven sin ese descanso. Por eso cuando la fe se queda en la mente, pero todavía no baja el corazón, las cosas no funcionan. Por eso ahora quiero hablar de una fe que no solo sabe, sino que confía y rinde. Aquí está el punto 2. Orar no desde el acuerdo mental, sino desde la confianza rendida. Corintios, y esto hablé la semana pasada un poquito, 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están, ¿dónde? ¿En qué lugar? En la fe, no en una religión. La sociedad enseña, y lo he dicho muchas veces, que ¿qué? Que fe es religión, mientras que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, como quieran llamarlo, dice que la fe es relación con Dios, es confiar en su palabra. Iglesia, Pablo aquí no está llamando a la gente a revisar si ora, sino desde dónde ora. ¿Eres una persona de fe? Dice, examínense para ver si están, ¿dónde? En la fe. Porque se puede orar mucho y aún así no estar viviendo desde la fe del reino. Ustedes saben que la oración revela el tipo de fe que nos gobierna. Hay oraciones que nacen del acuerdo mental y oraciones que nacen de la fe del reino de Dios. El acuerdo mental, para que me entiendan, sabe sobre cosas correctas de Dios, pero todavía no le han entregado el control a Dios. Eso es muy diferente. El acuerdo mental ora así: Dios, sé que tú puedes, pero en el fondo siguen intentando controlar el resultado. En cambio, la fe, esa fe fundamentada en la palabra, en lo que Dios ha dicho, en el reino, ora distinto, ora diciendo, Padre, confío en ti, aunque no vea todavía el resultado. ¿Entienden la diferencia? Yo no estoy vendiendo milagros, no soy de esos. Sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu salud, puede proveerte, pero está en su voluntad. Y si oro conforme a sus promesas, sé que Dios va a responder. Amigos, una oración puede tener palabras correctas, pero aún así estar gobernadas por la preocupación, por la ansiedad. Por eso Jesús no dijo, cuando oren pidan mucho. No. Él empezó diciendo, cuando oren, digan, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, santificado seas tú, Señor, adórenle. Y después empieza la petición. La fe del reino comienza con relación, no con petición. Y ahí, en esa relación con el Padre, con Dios Padre, donde entramos en el reposo que habla Hebreos 4:3. En el reposo dice que están aquellos que somos creyentes. Entramos en ese descanso en el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y inunda nuestra vida. Amigos, el reposo, el descanso del reino no significa cruzarse de brazos, significa orar con confianza en Dios, sin ansiedad por controlar el resultado, porque Dios sabe de qué tiene necesidad usted. ¿Usted lo cree? Hay personas que oran con el cuerpo arrodillado, pero con el corazón contrito, triste, apretado. Oran por provisión y al terminar revisan las cuentas una y otra vez. Oran por paz, pero mantienen su mente saturada de ruido. Y hoy por hoy hay mucho ruido en la sociedad, en la política, ¿cierto? En el mundo hay situaciones que están sucediendo que oren mucho por esto, porque según los acontecimientos puede afectar negativo o positivamente a nuestra nación también. Oren por paz, pero dejen de escuchar tanto ruido, ¿de acuerdo? Oren por dirección. Hay gente que ora por dirección, pero nunca hacen espacio para el silencio, para escucharlo a Él. Entonces eso no es falta de oración, es oración sin descanso, sin descansar en Él. Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados, ¿y qué dice? Y cargados, y yo os haré descansar. Y la fe del reino siempre produce una oración que nos lleva a descansar, a reposar en Él. Miremos a Jesús, es el modelo que según la palabra de oración del reino. Él no vivía
reaccionando a la presión, vivía respondiendo al Padre, a Dios Padre. Él decía ahí en Juan 5:19, lo van a ver aquí en la pantalla, el Hijo no puede hacer nada, sino que nada por su propia cuenta. Él decía muchas veces, yo no digo sino lo que escucho a mi Padre decir, y no hago sino lo que veo a mi Padre hacer. Habla de comunión, de relación. Jesús discernía en oración, decidía en comunión y actuaba desde la relación que tenía con su Padre. Por eso, mis amigos, familia, Jesús podía caminar con calma en medio de urgencias ajenas. Familia, escuchen bien, iglesia, ¿saben dónde se ve la fe del reino? En una oración que espera, que escucha y que obedece. Lo vuelvo a decir. La oración real, la que enseña el reino de Dios, la que nos permite ver reflejado en la palabra, es esa oración que sabe esperar, que sabe escuchar, que guarda silencio para escuchar al Padre y que obedece. Fe sin obediencia no es fe. Por eso debemos alimentar la oración con la palabra. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen, la oración del reino no es solo hablarle a Dios, es vivir de lo que Dios dice. ¿Escucharon eso? La oración no es solo pedirle al Padre, es vivir de lo que Él constantemente nos revela en su palabra. ¿Quieren ustedes ser bendecidos? Vivan conforme a su voluntad. Una fe débil ora mucho, pero escucha poco. No se detiene a escuchar al Padre. Una fe madura ora y se deja formar por la palabra. Por eso discernir el reino no comienza preguntando qué quiero que Dios, qué quiere o qué es lo que quiero que Dios haga, sino qué está diciendo Dios que yo haga. Eso es diferente. ¿Qué dice su palabra? Y aquí hay una verdad pastoral clave. Escúcheme, por favor. Cuando la fe se vuelve tensa, la oración se vuelve insistente, pero no reposada. Hay una tensión en nuestra vida. Sí, soy persona de fe, y estoy insistiendo, pero no descanso en el Señor. No hay paz en mi corazón. Repetimos peticiones, acumulamos palabras, buscamos confirmaciones, no porque Dios no escuche, sino porque nuestro corazón no ha descansado en Él. Amigos, escúchenme. La fe no ora para convencer a Dios, ora para alinearse con Él. Eso es muy distinto. Una oración ansiosa discierne mal. No puedes discernir realmente cuál es y cuál no es y cuál no es la voz de Dios. Una oración que descansa en Dios discierne mejor. Por eso el discernimiento del reino no se afina solo con más actividad espiritual, sino con un corazón que confía en Él. Servimos a un Dios vivo. Pero aún si confiamos, aún si oramos, hay algo que puede enredar el corazón y quitarnos claridad para escuchar a Dios. ¿Y saben qué es? Nuestras relaciones. Ahí está el siguiente punto, porque Jesús conecta oración, fe y perdón. Este es el siguiente punto. Un corazón no reconciliado distorsiona el discernimiento, no nos deja escuchar claramente lo que Dios nos está diciendo, no permite que escuchemos claramente a Dios. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, si tienen algo que dice contra alguien, ¿qué dice? Perdónenlo. A veces tiene que haber perdón aunque haya dolor. Aunque haya dolor, Dios nos manda a perdonar. Si tú no perdonas, entra el resentimiento. Y el resentimiento puede convertirse en amargura. Y este texto, el que ustedes están viendo, no es una nota pastoral suave, es una declaración teológica profunda. Jesús está diciendo que la falta de perdón no solamente afecta a nuestras relaciones, no solamente afecta a la percepción espiritual, sino también afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra oración.
Y para entenderlo mejor, veamos dos cosas de este punto. El discernimiento en la Biblia es relacional. Aquí voy. En la Escritura, si ustedes la leen cuidadosamente, discernir nunca es solo una capacidad mental, es una facultad espiritual que depende de nuestra relación o nuestra comunión con Dios. De la relación que tengan ustedes con el Padre. Por eso digo que el discernimiento de la Biblia es relacional. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo voy a discernir? A saber discernir cuál es la voz de Dios y cuál no. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. No dice los más inteligentes, no dice los más informados, no dice los que más tienen, dice los de limpio corazón. En términos del reino de Dios, el corazón es la lente a través del cual discernimos lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo está tu corazón? Un corazón endurecido ve mal, escucha mal. Un corazón herido interpreta mal. Un corazón resentido reacciona mal. Por eso el perdón no es algo secundario en el reino. Es prioridad estar sano. Yo tengo que perdonar constantemente. Usted también. Aquí está otro subpunto de esto. Falta de perdón y reino causa un choque frontal. El reino de Dios es en esencia un reino de reconciliación. ¿Por qué dices eso? 2 Corintios 5:18. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la condenación, dice, ¿verdad? De la murmuración, dice, ¿no? ¿De qué? Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Somos buenísimos para condenar, para juzgar. Pero el ministerio que nos dejó Dios a los creyentes es de reconciliación, porque fuimos reconciliados nosotros primeramente delante de Él, delante del Padre a través de Jesucristo. Amigos, cuando albergamos falta de perdón, estamos viviendo en contradicción con el carácter del reino de Dios. Y no es que Dios se calle, es que el ruido que hay en nuestro corazón por falta de perdón, el ruido que hay en un corazón herido, no nos deja escuchar bien. Amigos, una persona que ora por dirección, pero vive en conflicto constante, todo lo interpreta como ataque. Llevo 40 años en el ministerio, más de 40 años, y en consejería lo veo. Aquí no pasa eso, no, aquí es increíble, es en otros lados. Una persona, repito, que ora por dirección, pero vive en conflicto constante con alguien o con muchos, todo lo interpreta como ataque. Toda corrección la percibe como rechazo. Toda demora la asume como abandono. Y termina diciendo: es que Dios no me habla. Pero el problema no es silencio divino, es ruido en nuestro interior. El discernimiento no falta o no falla por falta de revelación, sino por exceso de resentimiento. El discernimiento. Voy a repetirlo, lo dije bien. El discernimiento no falla por falta de revelación, sino por exceso de resentimiento. Por eso Jesús no deja el discernimiento en lo espiritual del domingo, lo baja a la casa, a la mesa, a las relaciones cercanas. Por eso tenemos que tener, aquí va el punto 4, tener discernimiento en lo cotidiano. En todo lo que tú hagas debes de aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios. Primera de Pedro dice: para que nada estorbe, ¿qué? ¿Qué dice? Las oraciones, tus oraciones, mis oraciones. Dios tiene que estar presente en todo lo que tú hagas, desde la mínima decisión o reacción hasta la más grande. Ahí tiene que estar presente en todo lo que tú hagas. Este texto es uno de los más confrontativos que veo en la palabra, que veo en el Nuevo Testamento, porque une directamente vida relacional con vida espiritual. Amigos, aquí está un subpunto. El discernimiento no es una experiencia mística aislada como mucha gente lo ve. En la mentalidad bíblica,
El discernimiento no ocurre principalmente en momentos extraordinarios, sino en la vida ordinaria. Siempre tiene que haber discernimiento de nuestra parte. No aquí en la iglesia. Jesús discernía al Padre en una boda de Caná, en una mesa cuando comía con sus discípulos o con los pecadores, en el camino, en conversaciones reales. Jesús siempre discernía lo que el Padre quería. Él fue el que se hizo carne. Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne. El reino de Dios no es algo abstracto, es encarnado. Por eso el discernimiento del reino se revela primero en cómo vivimos con los más cercanos. ¿Cómo vives tú con tu núcleo familiar, con tus vecinos? Ahora, ¿qué está diciendo realmente Pedro ahí en 1 Pedro 3:7 cuando dice para que nada estorbe sus oraciones? Pedro no está diciendo si no te portas bien, Dios se enoja y no escucha. No, él está diciendo algo más profundo. Y es que cuando hay incoherencia entre fe y el estilo de vida que tú llevas, la comunión con Dios se debilita. ¿Me está escuchando? Discernir requiere coherencia interior. Hay personas que buscan discernimiento para decisiones grandes, pero no saben escuchar en conversaciones pequeñas. No saben escuchar. Hay mucho ruido en sus vidas. Líderes, aquí no, que oran por claridad espiritual, pero viven a la defensiva en su casa. Matrimonios que piden dirección a Dios, pero evitan hablar de temas incómodos. El discernimiento no se pierde en la iglesia, se pierde en la cocina de tu casa, en la mesa cuando te sientas, en el diálogo diario. Y eso termina afectando nuestra oración si no lo hacemos bien. El discernimiento se tiene cuando tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida, cuando tenemos presente que el reino se vive en comunidad y que la espiritualidad es integral. Usted debe ser el mismo cuerpo, alma y espíritu aquí como en su casa, como en la calle. Porque aun cuando Dios está sanando el corazón, aun cuando las relaciones están en proceso, escúcheme bien, aun cuando hay un proceso en nuestra vida, aún queda una capa que Dios quiere tocar, y es esta. Punto 5, los motivos. Tenemos que discernir los motivos. Es donde el reino de Dios se define. ¿Qué es lo que te motiva a pedir lo que estás pidiendo a Dios? Santiago 4:3 dice: piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Pregunto, ¿cuáles son los motivos por los que estás pidiendo lo que estás pidiendo? Ahora, quiero decirles algo. Santiago no está diciendo que Dios castiga, no. Está mostrando que los motivos también necesitan ser sanados o cambiados. Eso es diferente. Aquí hay otro subpunto. El reino no se mueve por necesidad, sino por alineación. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Mateo 6:8 dice: su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ahora, el problema no es pedir cosas. El problema es pedir desde un corazón no rendido al Padre. Aquí hay otro punto. Jesús confrontó motivos constantemente. ¿Por qué? Los fariseos oraban para ser vistos. ¿Han leído usted la palabra? Los discípulos querían posiciones. ¿Han leído cuando decían quién quería ser el primero? Las multitudes buscaban pan, no transformación. Mateo 6:1 dice: cuídense de practicar su justicia delante de otros para ser vistos. Amigos, por favor, el discernimiento madura cuando permitimos que Dios examine nuestro corazón. Examine por qué queremos lo que queremos, por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Eso es una práctica espiritual del reino. Eso es otro punto. ¿Cuál es esa práctica? Examen del corazón. Ve el Salmo 129, 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios. El salmista está pidiendo a Dios que lo examine. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es una práctica espiritual. Padre, examina mi corazón.
Discernir no es preguntarle a Dios solo, esto es tu voluntad, Señor. También es preguntarle, ¿qué está revelando esto en mi corazón? Es importante. Una persona ora por crecimiento ministerial. Tal vez Dios guarda silencio y con el tiempo descubre que su deseo está mezclado con validación. Anda buscando que lo valoren, con comparación y con prisa. Yo le he dicho a la gente, si usted quiere subirte al púlpito, quiero saber por qué quieres hacerlo. Porque si es buscando ser valorado, no te subes al púlpito. No te subes aquí. Aquí estamos porque somos siervos del reino. Y Jesús muy claramente nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Se acercó a Pedro y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿cómo tú vas a lavar mis pies? Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacérselo a ti, no tú a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te dejas, no serás parte de mi reino. Y él que dijo, lávame desde aquí hasta abajo. Era inteligente Pedro, ¿cierto? Somos siervos. Servimos al Señor. Cuando los motivos se rinden, la oración cambia de tono. ¿Me está escuchando? Cuando los motivos se purifican, el discernimiento se aclara. Usted puede escuchar más claramente la voz de Dios y discernir qué es y qué no es de Dios. Entonces, ¿qué es discernir en el reino? Es aprender a ver la vida. Ahí está el siguiente punto y el último, como Jesús la ve. Corintios 5:7 dice, vivimos por fe. ¿No por qué? Por vista. ¿Qué es discernir entonces? Es aprender a no reaccionar desde las emociones. Tomar decisiones llevadas por las emociones nos lleva a tomar malas decisiones. Apréndate en eso. ¿Me está escuchando? Es aprender, discernir en el reino es aprender a no reaccionar desde emociones, no decidir desde las heridas, no orar desde la ansiedad, sino desde un corazón alineado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Ahora, no quiero que esto, porque puedo seguir hablando de eso, pero vienen otras predicaciones. No quiero que esto se quede en una enseñanza bonita o regular o más o menos, como usted quiera verlo. Es la palabra lo que he hablado. Quiero que lo hagamos en oración. Quiero que el Espíritu Santo lo aplique al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y si tú puedes, vas a hacerme un favor ahorita, vas a cerrar los ojos donde tú estás. Por un momento. Porque esta palabra es para todos. Respira profundo. Respira profundo. Y con tu corazón delante de Dios, tal como está, te voy a pedir algo, no te defiendas, no te expliques, no te justifiques, solo preséntate ante Dios en este momento. Y te voy a hacer 3 preguntas muy simples, no para condenarte, sino para que Dios te alinee en esta mañana. Sigue con los ojos cerrados. Aquí está la primera pregunta. ¿Hace cuánto no oras sin prisa? Aquí está la segunda. ¿Con quién necesitas hacer paz? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Con tu suegro, con tu suegra? ¿Con tu hijo, con tu hija, con tu vecino? ¿Con un miembro de la iglesia? ¿Con quién necesitas hacer paz? Medita un momento. Y aquí va la tercera. ¿Qué estás pidiendo en este momento a Dios? ¿Y por qué lo estás pidiendo? Te voy a pedir que permitas que el Espíritu Santo te hable. Y si Él te muestra algo, no te endurezcas. Ríndete a Él. Ríndele eso a Él. Voy a orar un momento. Señor, hoy rendimos nuestro corazón. Limpia nuestros afectos, Dios. Sana nuestras heridas, Dios.
Señor, ordena nuestras relaciones, Padre. Purifica nuestros motivos. Padre, queremos orar desde el reino y discernir lo que tú estás haciendo aquí y ahora. Espíritu Santo, ven. Sensibiliza nuestros sentidos. Acalla tus pensamientos, familia. Acércate al Padre. Él está con los brazos abiertos. Ven, Espíritu Santo. Señor, queremos volar con los instrumentos que tú nos has dado. Tu palabra, tu Espíritu Santo, y teniendo a Jesús como el centro de nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que vivimos por fe, no por vista. No por sensaciones, Dios. Señor, hoy alineamos nuestro corazón, renunciamos a la ansiedad, volvemos a tu palabra, soltamos la falta de perdón, Dios, y te pedimos que ordenes nuestras relaciones y que purifique nuestros motivos, los motivos, Dios, que nos llevan a llevar una petición delante de ti. Queremos orar, Dios, en esta mañana y discernir nuevamente, Señor, lo que tú estás haciendo para involucrarnos en eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor.